Cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Esto es Frecuencia Legislativa, el programa que le trae a usted toda la actualidad noticiosa de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, todo lo que sucedió esta semana que está terminando y también toda la actualidad de lo que ocurre en el Congreso de la República. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y en cabina me acompaña Carlos Alberto González. Cabeto, buenos días. Hola Diego, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo van? Saludos para usted, también los oyentes, fieles como siempre, todos los fines de semana, sábados, domingos de 6:30 de la mañana a 7:30, precioso horario, y estamos aquí frente al canal para llevarles, informarles de todo lo sucedido en la Cámara Baja. ¿Qué le pasó a Alejandro hoy? No, Alejandro, las babuchas creo que se le enredaron, no las encontró. Se le hizo tarde, pero aquí está el reemplazo, el mejor reemplazo y el alumno de Alejo. Sí, señor. Tenemos a Carlos García, periodista de la Oficina de Información y Prensa y el director del podcast que tenemos en la Cámara de Representantes. Carlos, ¿qué hubo? Hola Diego, Carlos Alberto, gracias por acompañarnos y a los oyentes millón de gracias también por madrugar. ¿Cómo se siente usted madrugando de domingo a domingo, hermano? No, me gusta, usted sabe que yo soy madrugador, desde las 4 de la mañana estamos en pie y los fines de semana no es la excepción. Como siempre tenemos los titulares, pero esta vez no tenemos a tres, solo tenemos a una porque estamos como el Bayern Múnich. ¿Las tenemos en banca? Sí, las tenemos en banca y lesionadas. Llega Carolina Tamayo con los titulares. Representantes controvirtieron las cifras de reducción del desempleo y la reactivación de la economía anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos. Desde la Cámara de Representantes se asegura que son maquilladas y no corresponden a la realidad. Crece la novela de los enredos de la Justicia Especial para la Paz. Con más de un mes de entrada en funcionamiento, la JEP nada que arranca y por el contrario, los líos por los malos manejos presupuestales crecen de manera alarmante. El exsecretario ejecutivo de la entidad, Néstor Raúl Correa, recalcó que la JEP se convirtió en un fortín político y en un ente burocrático. A esto se suma el escándalo por $200 millones para la paz que se encuentran embolatados. La comunidad internacional ya puso la lupa sobre este escándalo que enreda al sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, quien exigía tajadas para cuadrar proyectos del postconflicto. El fiscal general aseguró que en este hecho de corrupción se investiga a la participación de varios alcaldes. Tras su aprobación en el Senado, a la Cámara llega el proyecto de ley de castración química que aplica para los abusadores de menores de edad. La iniciativa también contempla el aumento de penas para los que cometan este tipo de delitos. La calamidad pública fue declarada en la costa Caribe como consecuencia de los daños viales que representan entre Ciénaga y Barranquilla. Ambientalistas elevaron su voz de protesta por el arboricidio que se viene en la carrera séptima por la construcción del metro. En peligro se encuentran cerca de 1.000 árboles de la reserva natural. En Frecuencia Legislativa le rendimos homenaje al maestro Jaime Llano González, considerado uno de los grandes de la música colombiana. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Ama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Carlos Alberto, Carlos García y oyentes, iniciamos este informativo de Frecuencia Legislativa hablando más bien del tema del empleo, ya que según el presidente Juan Manuel Santos, en sus 2 periodos de gobierno desde 2010 se han logrado conseguir 3,5 millones de nuevos trabajos. Y en la formalidad, que todavía es la más difícil, Carlos Alberto, el presidente Santos dijo que la tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 10% y que en la actualidad hay 22
millones de colombianos trabajando con empleo. Sí, señor. Sin embargo, la cosa para los trabajadores no es color de rosa, como lo pinta el gobernante. Y la percepción, no sé, Diego y Carlos, ustedes han visto en las calles todavía persiste la indigencia, los andenes están invadidos de vendedores ambulantes. En las esquinas de las vías seguimos viendo niños limpiando vidrios. También vemos los malabaristas ganándose la vida haciendo peligrosas maromas. Por su parte, pues el DANE, el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, ha dicho que en el primer trimestre del año 130.000 personas consiguieron empleo y que las ciudades que registraron mejor balance fueron Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Sería bueno conocer, Diego y Carlos Alberto, según las cifras del gobierno, las personas que están en la informalidad, cómo son medidas por el DANE. Si tienen seguridad social, si tienen un régimen de pensiones o si tienen por lo menos la cobertura que exige la ley al momento de obtener un empleo, porque ya sabemos que la informalidad, como usted lo señala, Carlos Alberto, es rampante y creciente en las principales ciudades del país. Sí, pero mire, hay que conocer, Carlos, cuáles son los sectores que más jalonaron el desempleo para que este disminuyera o para que se desaparecieran estas cifras negras del gobierno. Manufacturas, la pesca, la agricultura y la ganadería. Justamente, recordemos que el martes primero fue el Día del Trabajo y se cumplió una fecha más para que los trabajadores salieran a manifestarse, a protestar por todas las cosas que están en contra del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y para exigir mejores condiciones laborales, Carlos Alberto. Sí, señor, y hagamos contexto, hagamos historia y recordemos que el Día del Trabajador surgió por allá en 1886 en Chicago, en los Estados Unidos, cuando un grupo de trabajadores decretó huelga de hambre en rechazo a la explotación y largas jornadas a las que eran sometidos. Esta protesta originó alteraciones del orden público, vino la violencia y el estallido de un artefacto que acabó con la vida de varios manifestantes. Los trabajadores que protagonizaron la huelga fueron condenados a muerte, un desenlace fatal que se conoció como los mártires de Chicago. De ahí nació esta fecha, el 1 de mayo, como Día del Trabajo. Pero hablemos con Tatiana Pedrosa, periodista de la Oficina de Información y Prensa y periodista de Frecuencia Legislativa, sobre qué piensan los representantes sobre el tema de qué hacer para generar más empleo. José Pablo Consuegra Estrada, soy barranquillero, pero llevo años aquí en Bogotá. Prácticamente creo que ya yo soy de aquí bogotano, porque llevo más de 30 y pico años de estar aquí en Bogotá, luchando por sobrevivir. Y precisamente tengo un negocio de dulces para los gastos, y ya yo tengo una edad, en la edad que le he dicho, ¿no? 73 años, y esto es lo que me da el sustento. Soy vendedor ambulante y con eso me sostengo. Desde que llegué era vendedor ambulante. En esa época, ya hace como casi 30 años, pasé la cosa del Palacio de Justicia. En esa época yo tenía un carrito pequeño de bebé y ahí me defendía con eso. Pero usted sabe que la situación cambia. En esa época yo con 15.000 o 20.000 pesos que vendía, ahí me sobraba. Me pagaba todo pero ahora tengo que pagar, que vender lo menos sus 80 o 100.000 pesos para poder subsanar los gastos. Este es el testimonio de uno de los 20.373 trabajadores informales que tiene la ciudad de Bogotá. Y aunque la tasa de desempleo fue de 9,4% en marzo del 2018, aún son muchos los colombianos que no tienen un trabajo digno y que se ven obligados a salir a las calles a buscar una manera de sostenerse. En declaraciones recientes con motivo a la celebración del Día del Trabajo, el mandatario del país, Juan Manuel Santos, aseguró que durante sus 8 años de gobierno se crearon más de 3,5 millones de nuevos empleos en el país y que aunque la tasa de desempleo aún es muy alta, su gobierno ha logrado reducirla. Al principio de mi gobierno, hace ya casi 8 años, nos propusimos como meta reducir el desempleo y defender los derechos de los trabajadores. Promover la creación de empleo digno y de calidad, es fundamental para cumplir la meta que nos propusimos de reducir la pobreza y las desigualdades. La verdad es que hemos avanzado, y mucho. Desde agosto del 2010 se han creado más de 3,5 millones de nuevos empleos, la gran mayoría formales. Gracias a ello, hoy hay más trabajadores formales que informales.
el desempleo se ha mantenido por debajo del 10%, algo que durante muchos años parecía imposible de lograr en nuestro país. Pero los congresistas Samuel Hoyos y Álvaro Hernán Prada aseguran que estas declaraciones del presidente son negativas y no ayudan al crecimiento del país. Miente el presidente, la informalidad en Colombia está alrededor del 47% y el desempleo juvenil ha aumentado durante su gobierno. Aún tenemos grandes retos en esto y el gobierno no debería manipular con una intención política las cifras oficiales. El presidente Santos es un mitómano mentiroso. Aquí lo que ha aumentado, por supuesto, es el desempleo. Lo que pasa es que él, cada vez que puede, modifica la medición, la fórmula para medir el empleo. Solamente con pocas horas a la semana de una persona en la informalidad, con eso lo excluyen del indicador de desempleo. Aquí es preocupante lo que está pasando porque el desgobierno, el derroche, la corrupción, el desestímulo al sector productivo está provocando, al contrario, es un aumento gravísimo en materia de desempleo. Para Frecuencia Legislativa informó Tatiana Pedrosa. Tatiana, gracias por la información y bueno, cambiamos de tema, cambiamos de flanco, como dicen los jugadores de fútbol, Carlos Alberto, porque avanza un proyecto muy importante en la protección de los niños y las niñas y sus deberes en el Congreso de la República. Siempre son interés del Congreso de la República estos temas, desde donde se exige mano fuerte y condena para los abusadores y maltratadores de menores de edad. Sí, señor, en la Cámara y el Senado se han escuchado voces pidiendo precisamente que se imponga la pena de muerte para los responsables de estos hechos de abusos, de violaciones de menores. Un tema muy controvertido y polémico que no ha avanzado en el legislativo. Pero lo que sí tuvo acogida, Carlos Alberto, fue la castración química que será aplicada a todo violador de infantes. La castración química consiste en inyectar al pedófilo una droga que disminuye el deseo sexual. Fue aprobada en el Senado de la República con una condición y es que sea voluntad. Por ahora será discutida en la Cámara de Representantes y el proyecto también contempla el aumento severo de penas para los que cometan este tipo de delitos. Pero dejemos que Marianela Díaz nos entregue el reporte de este proyecto que inicia a la agenda de la Cámara de Representantes la próxima semana. En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley de castración química para violadores de niños. Esta iniciativa busca ofrecer tratamiento voluntario para abusadores de menores de edad. Desde el punto de vista médico y legislativo, el representante del Polo Democrático por el Departamento de Antioquia, Víctor Correa, dijo lo siguiente. Bueno, sobre este proyecto que busca instaurar la castración química en Colombia, yo creo que es importante mencionar desde las raíces del fin de la pena que no cumple con el propósito de persuadir o disuadir. No hay ninguna evidencia que realmente sustente que con el hecho de aumentar las penas y regresar a una pena que de alguna manera pareciera emular aquellas penas de la Edad Media, medio barbáricas en su forma de operación, que se logre realmente disminuir el problema que es la violación de los niños y las niñas. Y por el contrario, da un golpe muy fuerte a la sociedad porque ayuda a construir el imaginario de que el ojo por ojo es igual a la justicia. Es decir, de que haga esto, entonces yo le mocho aquí, y esto termina desvirtuando la humanidad de quien en este momento debería esgrimir mayor humanidad, que es el Estado. Frente a la problemática que existe, indiscutiblemente muy grave, de violación a niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sin duda hay que profundizar las acciones de la justicia, pero ya existe un marco punitivo bastante estricto, que de ser adecuadamente cumplido, con además procesos de investigación serios y rigurosos que necesitan el fortalecimiento del operativo investigativo, podría llevar a la captura. Lo que realmente persuade a un criminal no es el monto de la pena, sino la probabilidad real de ser capturado. Y sobre esto casi nunca se actúa, porque es más fácil y es más llamativo decir aumentemos penas para que la gente pues haga decir, ay, qué bien, están haciendo un buen trabajo, cuando lo que realmente persuade no es eso, sino la probabilidad de ser capturado, y eso solo lo mejora fortaleciendo la justicia. Por su parte, la representante del Centro Democrático por el Departamento de Antioquia, María Margarita Restrepo, así se pronunció respecto al tema. En los países donde se ha implantado la castración química ya tienen experiencia y es un proceso muy costoso y muy ineficaz. ¿Por qué? Número uno, es costoso para el Estado porque es una inyección que se pone una vez al año y no siempre incluso tiene los efectos esperados, sino que a algunas personas no le hace efecto o el efecto se va con más rapidez en 3 o 4 meses. Dos, porque
Entonces eso implica detener a la persona, ponerle la inyección y estarla deteniendo cada determinado tiempo. Entonces no me parece efectivo. Y adicionalmente a eso, pienso que hay otras medidas que pueden ser mucho más efectivas y más coherentes con el Estado colombiano. El proyecto de ley ya fue aprobado en segundo debate por el Senado de la República. Ahora dicho proyecto queda en manos de la Cámara de Representantes, que en 2 debates deberá darle vida o enterrar. Carlos Alberto, pues ahí estaba la explicación de este tema, pero ¿usted qué piensa, no? Pues de todos modos sí hay que castigar severamente, yo digo, a los violadores, así como lo hicieron con Garavito, el hombre que ha representado como ese hombre malo, ese hombre acusador, violador. Más de 100 violaciones de menores confesó. Ahora desde la cárcel proclama el cristianismo, pero de todos modos necesitan un castigo severo, porque lo que dicen muchos y lo que pensamos mucho, estas personas salen de las cárceles y siguen cometiendo los mismos delitos. Sí, señor. Carlos, es una buena medida. Esto viene desde Gilma Jiménez, quien propuso, Sí, ¿se acuerda usted sí. del famoso muro de la vergüenza? El muro de la infamia. De los violadores, y pues ya vamos en castración química, no se ha podido dejar el tema de la cadena perpetua. Pero el punto de discordia, Diego, es que sea voluntaria. Aquí siempre existen esas leyes blandas que castigan el delito pero permiten el delito. Es decir, si la violación existe, si es un delito, además Y eso no es condenable, voluntario. y no es voluntario, pero cuando la pena incluye algo voluntario, que es la castración química, pues hombre, ahí queda un mal sabor de boca, y a lo cual se han referido pues legisladores y analistas sobre el tema. Dejemos que Carolina Tamayo nos cuente qué dice la gente en la calle. Ella salió a preguntarle a los ciudadanos, al ciudadano de a pie, a doña Rosita, la de la tienda, qué piensa de la castración química voluntaria. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. La castración química es un proyecto de ley que ronda por el Congreso, ya que fue aprobada en segundo debate por el Senado y pasará a la Cámara para quienes cometan acceso carnal violento y acto sexual violento sobre menores de edad. Este tipo de tratamientos han sido utilizados desde hace tiempo para reducir el líbido de agresores sexuales, cuya incapacidad para controlar sus pulsiones les conduce a repetir conductas sexuales que perjudican a terceros. No se trata de una mutilación del órgano reproductor, se trata de la ingesta de medicamentos por vía oral o intravenosa para inhibir y frenar el deseo sexual en los violadores, cuyo propósito es que el gobierno pueda ofrecer de manera gratuita este tratamiento voluntario, junto al debido acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Además, propone que quienes realicen un acto sexual violento con menores de edad incurran en prisión de 180 a 360 meses. Salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué piensan de la castración química voluntaria. Yo opino que la castración química no es un método de control de ningún delito, porque finalmente lo que se busca es de alguna manera controlar el delito. Si la idea es castigar, pues sí, está muy bien, pero finalmente frente a la justicia lo que se busca es más bien controlar el delito, ¿no? Me parece razonable que a los violadores sean castrados de esa forma química, evitando un poco la violencia. Sin embargo, también pienso que así como son castrados químicamente, nunca deberían salir a la libertad, por más que haya un arrepentimiento de conciencia. De acuerdo, porque eso no les va a quitar el deseo, y el deseo es el problema con ese tipo de gente. Pues y si vamos a la castración química, yo preferiría la pena de muerte. Carolina, gracias por la información. Pues ahí está la gente en la calle, lo que opina, la gente lo que dice, opiniones divididas. Sí, lo que venimos diciendo, y también se dice desde la Cámara, desde el mismo gobierno, es una decisión polémica, pero de todos modos sí hace falta mano dura contra este tipo de personas. Carlos García, oiga, cambiamos de tema y está bastante complicada la situación en el departamento de Antioquia, más exactamente en Medellín. La Comuna 13 vuelve a ser referente de la violencia en esta ciudad. Allí es una de las zonas más peligrosas de la capital antioqueña, y aseguran las autoridades que existen asentamientos de miembros de bandas criminales del Clan del Golfo, de la delincuencia común, de militantes de grupos guerrilleros y paramilitares, quienes luchan por el poder del negocio del narcotráfico y el crimen organizado. Los comerciantes son obligados al pago de vacunas, son extorsionados, el transporte es amenazado y las rutas congeladas por orden de los delincuentes. Sí, señor.
complicado, ¿no? Y siguen apareciendo los cuerpos en San Los Javier. cuerpos sin vida que siguen apareciendo de manera misteriosa en barrios como San Javier, en donde predomina también la presencia de bandas como La Betania y La Torre, entre otras. Y se entregó uno de los más temibles asesinos de esta zona, ¿no, Carlos Alberto? Sí, señor, se trata de Juan Manuel Piedrahíta, alias Juancito. Él, según las autoridades, es el jefe de una de estas bandas que siembra el terror allí en la comuna. Venía delinquiendo desde hace algo más de 20 años, es un hombre peligroso y tiene poder allí en la comuna 13, es lo que dicen las autoridades. Edgar Pacheco nos va a contar todo este tema, Carlos Alberto y Carlos García, porque nos ha hecho un análisis sobre esta situación de esta comuna que es complicada en Medellín. Debido al alto índice de violencia que se presentaba en las comunas de Medellín, las autoridades apoyaron el llamado de la alcaldía de la capital antioqueña para frenar la racha de inseguridad de las últimas semanas. La situación llama la atención de los congresistas de esa región que esperan una solución pronta que pone en riesgo la seguridad de los habitantes de ese polémico sector. Situación que puede mejorar si hay una política de seguridad nacional, como lo señala el representante Wilson Córdoba. La política de seguridad nacional está en cabeza del presidente de la República. Si el presidente de la República no lo tiene claro, una política efectiva, eficaz, contundente y con oportunidad, con una estrategia contundente con el ejército y la policía, la fuerza aérea, va a ser muy difícil inclusive que los departamentos salgan de la misma, porque la ruta la traza el gobierno nacional en la política de seguridad. Yo veo que hoy los departamentos se están defendiendo con lo que pueden hacer y los municipios, con lo que se pueden armar allí, porque no hay una política de seguridad a nivel nacional. Por su parte, Víctor Correa insiste que la precaria situación puede mejorar con un proceso de mejoramiento de educación y empleo para muchos jóvenes que se exponen a las bandas delincuenciales que hacen presencia en la comuna. Solucionar los problemas de fondo que permiten la continuidad de la violencia en muchos de estos territorios, de nuestros territorios, como por ejemplo la intervención en los factores de vida, el acceso a la educación, a empleo, a salario digno para los jóvenes, de tal manera que no queden a merced de las estructuras criminales, el fortalecimiento de la cultura, de tal manera que podamos romper con esta cultura, entre comillas, del dinero fácil, de las distintas acciones que hay, pues, o realidades que se perpetúan desde el imaginario que ser violento es una forma de salir adelante, superar los problemas personales que se tienen. Es decir, aquí hay muchas cosas que hay que hacer desde la intervención integral del Estado a lo que hay que llamar al compromiso no solo de la autoridad local, sino también del gobierno nacional. Entre tanto, Nicolás Echeverría insiste que para brindar la tranquilidad a los habitantes de la Comuna 13 se debe acabar con el flagelo del narcotráfico, que es el autor de la violencia de los últimos años. Hay un macro problema que es el narcotráfico. Indiscutiblemente el flujo de drogas, de armas por esa zona es un corredor estratégico el cual tiene muchos intereses de una gran masa de la población marginal que tienen caminos de pobreza vergonzante, con mucha innovación, con muchas intenciones y que hacen parte de ese sistema de la delincuencia y de la ilegalidad, más que delincuencia, de la ilegalidad es de la cual se subsiste no solamente en Medellín, sino en muchas partes del país. En los últimos días las autoridades desarrollaron varios operativos que permitieron la captura de peligrosos cabecillas que tenían intimidados a los habitantes de la comuna. Además se logró la incautación de armas, entre las cuales hay fusiles y lanzagranadas, así como proveedores y cartuchos. Edgar, gracias por la información. Oiga, tenemos que hablar de una cosa que arrancó mal, ¿no? Pero mal, re mal. Dicen por ahí las abuelas más enredado que bulto de anzuelos. Y estamos hablando de la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Sí, señor, empezó a operar desde mediados de marzo y ha tenido más infortunios que aciertos, Carlos Alberto. Sí, señor, aún sigue enredada sobre cuáles deben ser los casos que tenga a su cargo, y eso quedó evidenciado con la captura de Jesús Santrich, al que no se sabe si debe ser juzgado por la Justicia Especial o la Justicia Ordinaria por las sindicaciones de narcotráfico que lo tienen al borde de la extradición a los Estados Unidos. Puede ser percepción o no, pero a esto se suma el desprestigio causado por la renuncia del secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien denunció actos de corrupción y lo calificó como un fortín político. También hay miles de millones de dineros para su funcionamiento embolatados y la cosa ya se pone en el ojo del huracán de la comunidad internacional. Sí, señor, y desde la Cámara de Representantes se escucharon voces de preocupación sobre la situación y se les dio papaya a los opositores del Centro Democrático para reafirmar que la Justicia Especial para la Paz es un monstruo inoperante. Volvemos con Edgar Pacheco con la información sobre la inoperante Justicia Especial para la Paz.
Luego del escándalo que desató la captura de Marlon Marín, responsable de liderar una red de intermediarios que cobraba comisiones por tramitar proyectos sociales que se crearon en el marco del posconflicto, esta situación coloca en entredicho la Jurisdicción Especial para la Paz, pues según algunos congresistas, ello golpea el acuerdo de convivencia, como lo señala el representante Hernán Penagos. Cualquier circunstancia que se ocurra en la implementación, bien sea en esta Jurisdicción Especial para la Paz, como en cualquier otro tema, como por ejemplo en la administración de los fondos de paz, que tenga manto de duda, pues claro que golpea al proceso de paz, sin lugar a dudas. De ahí a que se frustre o que se acabe o que se vaya al traste, tampoco lo creo, porque de alguna manera el proceso ha avanzado de manera importante, pero cierto, este tipo de cosas van minando un poco, insisto, la confianza de los ciudadanos. Entre tanto, Angélica Lozano manifiesta su desconcierto con una jurisdicción que hasta ahora está comenzando y que ya tendría presuntos hechos de corrupción. Pues es muy triste que una jurisdicción que está arrancando, que tiene un mandato claro, que tiene los recursos, esté dando este espectáculo desde su propio diseño y arranque, porque si esto pasa en un ente absolutamente nuevo, 0 kilómetros, pues permite dimensionar el reto de, por ejemplo, mejorar la judicatura, que es toda la rama judicial de absolutamente todo el país. Es muy preocupante y los ruidos personales casi que hay ahí. Por su parte, el representante Germán Navas Talero expresa que algunos congresistas se aprovechan de la situación para desprestigiar a una jurisdicción que puede dar grandes resultados. Aquí hay un poco de gente de ultraderecha que no quiere la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya han puesto toda clase de obstáculos. ¿Usted cree que al Centro Democrático les gusta la JEP? A ellos no les gusta. Yo sí defiendo la JEP. Ahora, ya en su organización interna, en lo que se refiere a los malos manejos que se ha hecho, son cosas distintas. Eso no atañe a la Jurisdicción Especial de la Paz, atañe a quienes manejan los dineros que están destinados a mejoramiento de la vida de los exguerrilleros, porque atacar la Jurisdicción Especial de la Paz es estúpido, ya que no ha comenzado a actuar. No hemos visto sus sentencias. María Fernanda Cabal del Centro Democrático insiste que la JEP es una estructura viciada y la calificó como monstrico. La sola estructura de cómo crearon el monstrico de la JEP ya venía viciada y lo advertimos y no nos hicieron caso. Una estructura que no obedece a ninguna otra corte, que no tiene encima ni la Suprema ni la Constitucional, o sea, una corte astronauta, por fuera de todos los controles, omnipresente, omnipotente, eso no lo resiste ningún Estado de Derecho decente. Entonces, desde el principio había que hacerle correctivo. Segundo, obviamente nosotros vamos a pasar unas reformas muy fuertes. Nosotros queremos que los militares no sean juzgados por los mismos magistrados que van a juzgar a los guerrilleros, y además no nos gusta magistrados escogidos por la extrema izquierda. Eso no le genera confianza a un país que lleva 50 años peleando contra el comunismo. El congresista Santiago Valencia señala que la situación de corrupción con los dineros de la JEP es vergonzosa y pone en riesgo la buena voluntad de la comunidad internacional que ha querido participar en el posconflicto de nuestro país. Imagínense con la buena voluntad de la comunidad internacional que ha querido dar recursos para que se logre la paz en el país, que vean cómo estos terminan en manos de bandidos, en manos de la corrupción y realmente sin construir la paz. Pero además han intentado decir que esto es responsabilidad nuestra y que nosotros estamos poniendo en riesgo el proceso de paz. No, señor, el proceso de paz lo están poniendo en riesgo las FARC porque han seguido traqueteando, han seguido traficando con droga, se están robando los dineros que están destinados para el posconflicto y para la construcción de la paz y son ellos quienes están minando la ya muy poca confianza en el proceso de paz y que nos están dando a nosotros toda la razón de todo lo que hemos dicho durante estos años, y es que esto era una mesa de concesiones y no una mesa de negociación de paz. Finalmente, el fiscal Néstor Humberto Martínez indicó que se han identificado a 12 personas con nuevas imputaciones en las que se argumentarán las razones para calificarlos de intermediarios en el cobro de coimas entre el 5 y el 11% por el desarrollo de los proyectos para la paz. Ay, pequeño monstrico, dice la representante María Fernanda Cabal. Cabal. Sí, señor. Y Angélica Lozano dijo que qué lástima, comparó este proceso que se está viviendo con un carro 0 kilómetros que aún sin estrenarse ya tiene que entrar a reparación. Mire, y hay una información que se conoce y es que Marta Lucía Zamora, la fiscal, sí, va a asumir la Secretaría Ejecutiva de la JEP en reemplazo de Néstor Raúl Correa. Muy buena información, mire, tenemos noticias, somos actualizados aquí en Frecuencia Legislativa. Cambiemos de tema, Carlos Alberto, ¿usted ya lo censaron? Sí, pues nosotros hicimos el censo de manera voluntaria, nos metimos a la página por internet. O sea, usted es de los colombianos juiciosos, ¿sí? Que hizo la sí, cosa. Claro. Pero acordémonos que había un proceso primero virtual, donde uno se inscribía y después ya sigue el censo en la, visita, ¿no? En la casa, pues. La visita al hogar, sí. A Pacheco, creo, a Edgar Pacheco, nuestro compañero, creo que ya se lo hicieron de manera presencial.
Yo hice el censo de manera virtual. Por ser funcionario público, estábamos obligados a cumplir el censo de manera virtual. Y pues creo que ya no me van a visitar. No, pero creo que me toca entregar el certificado que me da el tema de la página. Aunque fue fácil, lo hice en media hora. Son preguntas muy, muy básicas. De dónde vive uno, cómo vive, si tiene pisos, si tiene baños, si tiene letrina, todos estos temas. Y esto es para actualizarnos un poco, ¿no? Para saber cómo estamos viviendo en Colombia. Y es que los procesos virtuales todavía son como apáticos, ¿no? Sí, son como sí, la sí. gente... Como que no le pone mucha atención. Si no ve el funcionario tocando la puerta con la gorrita ¿se acuerda del INURBE? Claro, no, y es que acuérdense que cuando hacía censo había como toque de queda. Sí, nadie podía ir a las labores, ni al colegio, ni al trabajo. Tocaba nada. estarse encerrado todo el día en la casa. Sí. Pues hemos salido a las calles, Carlos Alberto y Carlos García, a preguntarle a la gente sobre qué piensa del censo que se está llevando a cabo y cómo es el termómetro de la situación. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. El censo es bueno, pues igual lo que se busca es tener un número de la población y pues la población está creciendo todo el tiempo. Entonces sí tiene sus beneficios y pues la forma como se está haciendo pues es mejor porque uno pierde menos tiempo. El censo por internet pues facilita mucho el trabajo. Parte sería bien, ¿no? Para tener un mayor control sobre la población existente en Bogotá, ¿no? El censo es bueno para saber la estadística de cuánta población es en realidad que hay en el país. Pues la verdad yo creo que sí es muy importante que realicen el censo. Deberían hacerse más seguido porque ahorita como está la población, como está creciendo más que todo en el territorio colombiano, le puede facilitar pues al gobierno, que no es muy bueno realmente, para que ayude más o quite la ayuda dependiendo cómo esté la población y pues que envíe más ayuda a zonas donde realmente más se necesita porque la población realmente se está creciendo a una manera muy desequilibrada. Me parece que es algo que lo necesita el país porque miramos de que no hay como actualización en cada uno de los municipios, ¿no? Las estadísticas sobre los niños, jóvenes, estudiantes que hay en cada uno de los municipios. Asimismo, a veces la gente dice son más mujeres o más hombres. Yo pienso que eso también no hay claridad sobre eso. En el caso mío, llené un formulario a través de internet, pero creo que hubo como una dificultad a llenarlo. Creo que de pronto sería también bueno mirar la posibilidad de que haya como mayor información para poder uno llenar la información a través de internet. Ahora creo que ya lo están haciendo directamente, creo que es mejor. Ahí está la gente de la calle, Carlos Alberto, lo que dice el censo que se está realizando. Opiniones divididas. Usted sabe que aquí nadie tiene contento a los colombianos. Pero hay un informe de Juan Carlos Ortiz sobre este tema. Sí, señor, pero antes demos estas cifras, Diego. Acuérdese que el último censo que se realizó en Bogotá, en el país, fue en el año 2005 y este arrojó la cifra de 42.888.592 colombianos. En la actualidad, las estadísticas del DANE aseguran que somos 45.656.937 habitantes. Buena cifra, ¿no? Juan Carlos Ortiz tiene la información sobre el censo. ¿Qué dicen los representantes sobre este tema? Uno de los proyectos más importantes de este gobierno es el Censo Poblacional de Colombia. Sí, ese del que se ha venido hablando desde el mes de enero y que en algunas ocasiones no entendemos cuál es su importancia. Pues en Frecuencia Legislativa les contaremos algunos datos que les pueden ser de utilidad. ¿Y por qué es importante un censo? Nos lo explica en Frecuencia Legislativa el director del Departamento Nacional de Estadísticas DANE, Mauricio Perfetti. Bueno, un censo es la operación estadística más importante que hace un país, que permite determinar cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, y en ese cómo estamos particularmente las características sociodemográficas más importantes. Y en el caso de algunos grupos especiales poblacionales, como las personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población LGBT, entre otros, permitirá definir cuántos son, qué hacen, en dónde se encuentran ubicados y con ello poder determinar qué proyectos, políticas y programas son fundamentales para dicho grupo poblacional. Para esta oportunidad, el censo consta de dos partes. Una primera que se realizó entre el mes de enero y el pasado mes de abril y consistía en una fase electrónica en la cual vía internet se registraban las familias y diligenciaban un formato en el que se le preguntaban aspectos básicos como vivienda, conformación del hogar, ocupación,
algún tipo de discapacidad o pertenencia a grupo étnico, entre otras. Y una segunda fase que nos la explicará el director del DANE, Mauricio Perfetti. El segundo momento entonces es, después de que se cierra el censo electrónico, se hace la geocodificación, se hace un proceso ya de levantamiento puerta a puerta, vivienda a vivienda, que dura 3 meses. Pues cerramos el censo electrónico. Esa es una práctica internacional de los países que han avanzado mucho en este tipo de levantamiento de información. Se cierra el censo electrónico, se geocodifican todos esos viviendas y hogares donde las personas respondieron vía web, y ahí ya vamos a las viviendas. Pero, ¿qué preguntas tiene un censo? Las preguntas están orientadas a levantar información de la localización de esa vivienda y de ese hogar, de las condiciones de la vivienda, de las características de la vivienda, del hogar, de las personas que conforman el hogar y ya características individuales de cada persona en el hogar. Para tener en cuenta, estamos en la segunda fase del censo, es decir, en aquella en la que el censista o encuestador irá casa a casa. Para ello, con 2 días mínimos de anticipación llegará una carta a su casa, apartamento, conjunto residencial, advirtiéndole que el censista llegará. Para esa fecha deberá estar al menos una persona mayor de edad, quien deberá estar atento a responder las preguntas. Pero si usted diligenció el censo de manera electrónica, basta con que tenga el comprobante que le arroja la página web, y este deberá ser presentado al censista o encuestador. Con ello se dará por entendido que la información es completa y veraz, con excepción que usted se haya cambiado de localidad, de municipio, o que algún integrante de su familia ya no esté allí. Así será la única manera de repetir el censo. De lo contrario, si usted lo realizó de forma electrónica, presente el comprobante que le arroja la página de internet, y con ello, listo, quedará censado y contará para los planes, proyectos y programas que tiene diseñados el país. Unas curiosidades de este censo: cuesta cerca de 350.000 millones de pesos, es decir, cerca de unos 120 millones de dólares. Llegará a los 1.101 municipios del país, a los 32 departamentos que conforman Colombia. Se imprimirán cerca de 15 millones de volantes para informar a las personas que el censista estará presentándose 2 días después a realizar la encuesta. De igual manera, se pondrán cerca de 15 millones de calcomanías para identificar en cada puerta que su vivienda fue censada. Son cerca de 32.000 personas que trabajarán en este censo 2018 y recorrerán más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Así es que a prepararnos y a participar activamente de este censo 2018. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero. Juan Carlos, gracias por la información, Carlos Alberto, y llega momento de hacer una pausa musical aquí en Frecuencia Legislativa. Ha llegado nuestro amigo William Rodríguez con información importante, musical como siempre. ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Legislativa? Continuamos con este reconocimiento a la expresión cultural de todos los colombianos. Pues bueno, con el cordialísimo saludo para toda la mesa de trabajo, para Diego Fernando, Cabeto, Juan Carlos y todos los que hacen parte de este gran programa, pero muy especialmente para los oyentes en todo el país de Frecuencia Legislativa. Hoy continuamos este recorrido por la cultura musical de Colombia y nuestro invitado del día de hoy es Jaime Llano González. El maestro Jaime Llano González nació en Tiribí, departamento de Antioquia, el 5 de julio de 1932 y murió en Bogotá recientemente, el 6 de noviembre de 2017. El maestro Jaime Llano González se especializó en la interpretación del órgano electrónico. Heredó su vocación de artista de su señora madre, doña Magdalena González de Llano, quien le enseñó a tocar el tiple y posteriormente el piano. Pero que sea el propio maestro Jaime Llano González quien nos diga quién le llevó por el camino de la música. A mí ese amor me lo infundió mi mamá desde que era muy niño.
en mi casa, en Titiribí, ese pueblo tan querido que llevo siempre en el alma. No se oía mucho música colombiana, casi que únicamente se oía música colombiana y uno que otro tanguito, porque bueno, al fin y al cabo, ustedes saben cómo somos los antioqueños. Ella fue la que me enseñó a mí a querer la música colombiana. Esas primeras nociones que ella me dio de piano y de amor sobre todo por la música colombiana en general, no se me borraron nunca. En el año de 1949 su familia se trasladó a la capital del departamento de Antioquia, Medellín, donde comenzó a estudiar medicina, carrera que tuvo que abandonar por carecer de recursos económicos. Su primer empleo fue vendedor de instrumentos musicales del famoso almacén J. Glotman, donde le atrajo el órgano eléctrico por sus posibilidades técnicas. Instrumento que aprendió a tocar completamente solo, ya que nunca asistió a ningún conservatorio. O sea, el maestro Jaime Llano González era empírico en la música. El maestro Jaime Llano González llegó a Bogotá en el año de 1953. En la capital conoció al dueño de la emisora La Voz de Colombia, que era en ese entonces Julio Sánchez Vanegas. Este le dio la oportunidad de actuar junto a la cantante Berenice Chávez, luego pasó a la emisora Nueva Granada y de ahí pasó a la televisión para hacer programas como Tierra Colombiana o Embajadores de la Música Colombiana, entre otros. Víctor Hugo Ayala y Alberto Osorio fueron sus cómplices musicales. Igualmente, con la soprano Carmiña Gallo, llevó la música colombiana a conciertos en los Estados Unidos, donde se presentaron en varias ciudades norteamericanas, lo mismo que en Centro y Suramérica, donde su estilo musical fue bien recibido. Algunas de sus obras consentidas fueron Si te vuelvo a besar, Orgullo de Arriero, Puntillazo, Ñito, entre otros temas musicales que el maestro interpretaba en sus distintas presentaciones musicales. Tiene al menos 70 obras musicales grabadas en ritmo de pasillo, bambuco y demás ritmos nacionales. Jaime Llano González nació el 5 de julio de 1932 y murió el 6 de noviembre de 2017. Le hemos querido recordar aquí en la nota musical de Frecuencia Legislativa. El productor, la dirección y musicalización del ingeniero Felipe Rodríguez Morales. Desde la ciudad de Fusagasugá, soy William Rodríguez Molina. Feliz día para todos. En Frecuencia Legislativa, los representantes en las redes sociales. Volvemos a Frecuencia Legislativa, Carlos Alberto, con este sábado que hace un poco de frío en la ciudad de Bogotá. Y llega una de las secciones que más le encanta a la gente en Frecuencia Legislativa. Las mujeres se vuelven locas en las redes sociales cada vez que llega Mario Moreno Cantinflas, el hombre de las redes. ¿Qué hubo, Mario? Buenos días. Hola, Diego Fernando. Bueno, gracias por esa acotación que hace de la fanaticada que cada día crece más en nuestras redes. Es que lo esperan aquí a la salida. Hay una fans, ¿sí? una de las fans que se llama Ingrid Neira, ¿no? Ella es la que lidera el grupo de fans. Sí, señor. Bueno, Diego, pues satisfecho con eso. Vamos a arrancar con los trinos, con lo que más se ha movido en las redes durante esta semana. Yo sé que usted y Carlos Alberto saben que pues se conmemoró el Día Internacional del Trabajo. Sí. Entonces vamos a arrancar con un trino de Víctor Correa, que en su cuenta @VíctorJCorrea dice: asumimos un compromiso con los trabajadores de Colombia con el empleo digno, la formalización laboral, el respeto de los derechos laborales y la seguridad social, un salario mínimo digno, la igualdad de género y con la dignidad de nuestros maestros. También dice nuestro representante Eduardo Rodríguez en su cuenta EDRCD:
Hoy reconocemos la labor de miles y miles de colombianos quienes con su ardua labor llevan avante el progreso de nuestro país. Y nuestro representante Germán Navastalero en su cuenta @gnavastalero dice: presentes en la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador, al lado de los trabajadores. Pues Carlos Alberto, me imagino que usted también salió y marchó y pues hizo sentir eso que usted siempre ha hablado de la incidencia. La reivindicación de los derechos. La reivindicación, exacto. ¿Cómo vivió el Día del Trabajo, Carlos Alberto? No, viendo el partido. Sí. No, pues es una fecha de todos modos insignia, es una fecha importante para los trabajadores, para las organizaciones sindicales que obviamente aprovechan pues este día para salir, como dice Mario, a exigir también los derechos de los trabajadores, de los empleados, exigir unas causas justas, unos salarios justos, un pliego de labores también acorde con la calidad de vida que todos merecemos. ¿Qué más tenemos, Mario? Bueno, Diego Fernando, no, pues prácticamente quería hacer, digamos, alusión sobre todo ese día. Antes quería resaltar algo sobre lo que usted dijo y me parece que sí fue importante que no hubo tantos desmanes como en otras ocasiones, ¿no le parece, Carlos Alberto? Me parece que hubo como un mejor comportamiento de la gente. Siempre hay unas marchas con mucho vandalismo, con desmanes. Sí. Esta vez parece que se comportaron un poco mejor y se le dio sentido a la marcha. Lo único fue que rayaron un poquito los monumentos aquí en el centro y aunque se pusieron polisombras en la Palacio de Líbano, en la Catedral Primada, en la Corte Suprema de Justicia, los pequeños delincuentes estos, porque eso es delincuencia, rayar paredes, hicieron de las suyas y ya hoy los comerciantes tienen que sacar del bolsillo para sacar otra vez pintura y para volver a pintar y para todos estos temas. Sin embargo, sí disminuyeron un poco pues en comparación con otros años. Mario. Diego Fernando, entonces para que pues la fanaticada nos siga en numeral Frecuencia Legislativa y nos sigan a través de Twitter en @Cámara Colombia y nos sigan como Cámara Colombia en Facebook e Instagram. Gracias, señor Mario. Mañana nos vemos nuevamente y nos escuchamos aquí en Frecuencia Legislativa. Carlos Alberto y Carlos García. Vamos a hablar de un arboricidio. ¿Sí lo dije bien? Sí. El arboricidio. Los ambientalistas se han puesto o han pegado el grito en el cielo con los arboricidios que se avecinan en la construcción del metro por la ciudad de Bogotá. Viene una tala brava de árboles por la carrera séptima en donde se calcula que van a morir cerca de 1000 especies en un tramo que abarca desde la 72 hasta la 170, Carlos Alberto. Sí, señor, y es que por la imponente carrera séptima existen a lo largo de la vía araucarias, eucaliptos, pinos, variedades de caucho y acacias, entre otras plantaciones. Pero Carlos García ha averiguado más sobre este tema. Precisamente en ese tramo de la 72 a la 170 hay un inventario forestal. Esto lo hace ¿quién? Secretaría de Ambiente con la ayuda del Jardín Botánico. Y hay gran preocupación porque una cosa es trasplantar lo que hay existente y otra cosa es que hay que talar lo que también pueden ser las especies nativas que están plantadas, que tienen 60 y 80 años cuando los barrios tradicionales del norte se empezaron a urbanizar. Pero es obviamente un tema de obra civil, de Transmilenio, deben reforestar, eso es una labor de la alcaldía, pero hasta el momento la empresa no ha dicho absolutamente nada sobre el tema. Usted habló con varios representantes y varios funcionarios de la administración distrital sobre este arboricidio. El proyecto que contempla la fase de Transmilenio por la carrera séptima debe reubicar o talar cerca de 800 árboles en el corredor comprendido entre la calle 72 y la 170. El inventario forestal fue levantado por la Secretaría de Ambiente. Al respecto, la opinión de la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez. No estoy de acuerdo con ese daño ambiental que se va a realizar, pero además porque se necesita hacer trasplantar estos árboles, y si no hay recursos para podar, como se estaba mencionando hace unos meses cuando empezó la lluvia, las grandes lluvias y todo el proceso invernal, pues mucho menos van a haber recursos para trasplantar árboles. Yo creo que hace falta mucha planeación, no solamente en este proceso del Transmilenio, sino hace mucha falta planeación para saber cómo debemos garantizar de verdad la movilidad para los bogotanos. Aunque en este momento están en trámite los diseños del proyecto de la mega obra que contempla el corredor de la carrera séptima desde la calle 32 hacia el norte, a juicio del representante
representante Germán Navastalero, no habrá un plan de reforestación para los árboles de la carrera séptima. Que hizo el señor Peñalosa con la avenida 19 hacia el norte, cuando destruyó todos los árboles que había en la mitad para sembrar una ciclorruta. ¿La vieron ustedes? No pasó nada porque el pueblo bogotano se acostumbró a que lo pateen. Este es un pueblo que no es capaz de protestar. Y este individuo, porque no merece el nombre de doctor, porque no lo tiene el título, hará lo que se dé la gana y los bogotanos permanecerán al lado, lamentablemente. Para la concejal Cinia Navarro, el problema de no reforestar la carrera séptima a partir de la fase de Transmilenio, que utilizará la misma tecnología diésel de la actualidad, es que subirán los índices de contaminación de esta avenida. Con esta iniciativa, por la carrera séptima van a ir 585 buses con diésel por la carrera séptima. Pero lo raro es que la meta del plan de desarrollo es la reducción de 800.000 toneladas de CO2. Entonces la pregunta es, tienen una meta de 800.000 toneladas y van a colocar 585 buses más con diésel. Para el congresista Arturo Yepes Alzate, la alcaldía de Bogotá debe trasplantar, reubicar o reforestar el corredor afectado de la carrera séptima por las obras de Transmilenio. El gobierno tiene que dar el mensaje de que puede haber progreso sin destruir la naturaleza. No importa el costo. Así como sin importar el costo se hacen consultas populares para elegir candidatos presidenciales que valen decenas de miles de millones de pesos, también se debe trasplantar estos árboles para evitar darle el mensaje equivocado al pueblo bogotano, y es que detrás del progreso todo vale. No, señores, es prioritario conservar el equilibrio biológico de la ciudad y por eso estos árboles deben ser trasplantados sin importar su valor económico. Entre tanto, el representante José Caicedo, ingeniero ambiental, señaló que la fitotectura, que significa la construcción del entorno a partir de las plantas naturales existentes, debe ser garantizada por la alcaldía en los diseños del corredor de Transmilenio por la carrera séptima. Creo que tiene que haber un plan estratégico claro donde se establezca que si por la zona o las áreas donde están actualmente los árboles adultos van a pasar obras del Transmilenio de la séptima, pues deben reemplazarse, y no solamente reemplazarse por 800 árboles, sino que si se tumban 800 árboles deben hacerse varias cosas. Una, reemplazar ojalá por mayor cantidad de árboles, y dos, hay que mirar qué árboles de los que se van a quitar del sitio donde van a estar las obras deberían moverse. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Pues ahí está el arboricidio, Carlos Alberto, una muerte anunciada, ¿no? Sí, señor, y de verdad que las autoridades distritales tienen que poner mucha atención sobre este tema, porque sí sería nefasto que se afectara gran parte de esta reserva. Algunos funcionarios del distrito han dicho que van a reforestar en otros sitios de la ciudad, pero pues a juicio de los representantes que escuchamos y de otros analistas, pues no vale, porque es que precisamente el corredor de la séptima, aparte de tener pavimento, cemento y las estructuras de Transmilenio, pues debe ser bonito, y eso fue lo que nos dijo el representante José Caicedo de Cundinamarca, la fitotectura, que no está siendo tenida en cuenta. Cambiemos de tema, Carlos Alberto, y hablemos de problemas en las vías del país. Hablemos sobre el problema que se enfrenta a la costa Caribe, en donde fue declarada la calamidad pública por las graves afectaciones que se presentan en la carretera que de Ciénaga Magdalena conduce a Barranquilla. Sí, señor, según Corpo Magdalena, el mar está rompiendo, abriendo orificios a la piedra que protege la vía. Las autoridades locales dicen que la solución es construir una doble calzada. Y también esta semana tuvo problemas, Carlos Alberto, la vía que conduce a Bogotá a Medellín. Desde Medellín a Cartagena, kilómetro 8, sí, el sector de Cáceres, eso es municipio de Tarazá y Puerto Valdivia, el río Cauca, el mismo término. Horadó la bancada y no hay paso. Hay un predio que lograron habilitar para el paso de los camiones, y esto es obviamente, Diego, el 38% del comercio por carga puerto seco que se mueve en el país. Pues Carlos Durán nos ha preparado una nota sobre esta horadación. Muchas de las vías del país
hoy no gozan de buenas condiciones. Son pocos los departamentos a los cuales el Estado les ha apostado a que sus vías gocen de una infraestructura acorde a sus necesidades. Pero para el caso de la vía Santa Marta-Barranquilla, el fuerte oleaje ha socavado más de 2 metros de berma de la carretera. Esta delicada situación ha hecho una pérdida significativa del talud de la vía. Por eso el representante por el Magdalena, Franklin Lozano, da a conocer que gracias a la gestión se ha logrado la asignación de dineros para estos significativos arreglos. Hay que decir que esta es una importante vía nacional. Se hizo una gestión muy importante por valor de 2.700 millones de pesos, cuyos recursos los va a asignar la unidad de riesgo. Con la señora gobernadora y los demás parlamentarios logramos hacer esta importante gestión. Esto es algo paliativo. Aquí lo importante es lo de fondo, hacer realmente un proyecto o una vía que dure muchos años. Y lo que recomiendan los expertos son unos viaductos donde el mar pueda pasar por debajo y no tengamos mañana más tarde, el otro año o dentro de pocos años, problemas de este tipo. Recordemos que esta es una vía por donde pasan entre 10.000 y 15.000 carros al día, carros de carga, carros livianos, y que los puertos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena están ubicados cercanos a esta vía. De tal manera que le hacemos un llamado muy enérgico al gobierno para que asigne los recursos correspondientes necesarios para hacer las obras que requiere esta importante vía y no tengamos los problemas que día a día o cada año estamos teniendo. Las obras realizadas hasta el momento no han logrado frenar el avance del mar, poniendo en riesgo a miles de ciudadanos que diariamente transitan por esta vía. Se espera que con estos nuevos arreglos se mitiguen los impactos negativos de esta vía. Informó para Frecuencia Legislativa Carlos Durán. Llegamos al final de este programa, Carlos Alberto y Carlos García, con toda la información que hemos tenido para todos ustedes, noticias, actualidad. Y si ustedes quieren participar, pueden hacerlo a través del hashtag #Frecuencia Legislativa, para que ustedes hablen de lo que hablamos el día de hoy: castración química, del arbolicidio en la séptima, y bueno, muchos temas más. Las carreteras, del censo. Nos vamos. Llega Marixa Pardo ya con su equipo de Voces del Senado. Y nos vamos a desayunar invitados por el reemplazo de Alejito. Hoy también invita. Claro que sí, señor. Proteína y algo más. Nos escuchamos mañana a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Quédense conectados con toda la buena información de la Radio Nacional de Colombia.